Bienvenidos y bienvenidas a Los Reales, tu programa favorito de chismecito, de terapia y también de comedia. El día de hoy es un programa bastante especial porque hoy se cumple un año desde que me senté aquí para grabar la primeritita vez. Entonces, para mí es un cambio radical en mi vida, en mi parte profesional, pero sobre todo, ya ha pasado un año, siempre elijo el seguir evolucionando. Me la he pasado mucho tratando de demostrar mi capacidad profesional y mis talentos intelectuales y esta vez quiero hacer algo diferente. Después de un año, quiero empezar a conectar más con ustedes, que me conozcan, pero sin dejar de compartir pues la información que nos sirve a todos para poder tener una mejor vida y sentir que podemos disfrutarla más. Entonces, el día de hoy me voy a dedicar a contarles un poquito de mi historia, pero al mismo tiempo también explicándoles por qué a veces no nos sentimos en nuestro lugar en la vida. Nos sentimos como perdidos, como si estuviéramos luchando en nuestras relaciones. Y alguna vez, alguna buena terapeuta escuché, yo creo que en un TikTok o en YouTube, que decía que la calidad de nuestra felicidad era correspondiente al nivel o al tipo de relaciones que nosotros tenemos. Y cuando yo empecé a meterme en estos mundos de la terapia sistémica, pues me di cuenta que todos tenemos un rol en la vida. Al momento de estar relacionándonos, pues aprendemos a tener ciertas dinámicas que nos dan una identidad y también nos dan como esta sensación de sentirnos útiles para los demás o un propósito para nosotros. Y al principio esto no lo entendemos porque vamos en la vida creciendo sin saber cómo ni dónde, copiando las relaciones que vemos en la familia, con nuestros papás. Y muchas veces la relación con los padres es una de las relaciones más complicadas que podemos tener. Y díganmelo a mí, que pues prácticamente yo vivía sintiendo demasiada carga en los hombros porque ya les he contado mucho parte de mi historia, pero pues cuando hay una separación entre la pareja de mis padres en mi casa, mi papá se va y lo que me dice es, ahora tú eres el hombre de la casa y yo era un niño de 11 años que sinceramente pues no tienes una capacidad para razonar las cosas y me tomé muy en serio este papel. Aunque era un huerco de 11 años, yo sentía como una responsabilidad que adentro de mis capacidades, ¿sí? Que estaban muy limitadas y obviamente pues también las otras personas de mi familia pues no me iban a dar este lugar, ¿verdad? Pero yo sentía en mi interior que ese era mi trabajo y por mucho tiempo me dediqué pues a cuidar, a guiar, a escuchar cosas que pues para un niño no son algo normal, pero para muchos hijos sí es algo muy común. Muchas veces no entendemos por qué tenemos relaciones complicadas con nuestros papás y al momento de empezar a investigar, a tener un poquito más de autoconocimiento o de desarrollo personal, nos damos cuenta que no todas las cosas que hacemos con nuestros papás o para nuestros papás son 100% sanas emocionalmente, pero culturalmente estas dinámicas o estas acciones que nosotros tenemos pues son aplaudidas porque venimos de generaciones donde la educación prácticamente era, te dan la vida a tus papás y a ti te toca cuidarlos a ellos. Entonces, todos hemos estado cargando ciertas responsabilidades que no nos corresponden y hay que tener en cuenta algo claro. Obviamente el tiempo ha cambiado, las generaciones han evolucionado y hemos ido a una era, a un mundo mucho más individualista, que antes no era así. Antes esta supervivencia o el estar en familia o en grupo te daba esta sensación o este sentido de poder tener más vida. En el día de hoy, en el presente en el que vivimos, ya no vivimos tan igual, ya tenemos más individualidad, queremos vivir solos, queremos independizarnos y eso ha quebrado muchos paradigmas de lo que es una familia, de lo que son las relaciones entre los padres y los hijos y las relaciones de los hijos con los padres. Entonces, ya saben que yo siempre digo esta frasecita que es, nadie nos enseña a ser papás y la hemos escuchado por todos lados, pero también tenemos que visibilizar que nadie nos ha enseñado a ser hijos. Entonces, no sabemos cuál es nuestra responsabilidad
para con ellos. Y la mayoría de nosotros vivimos con culpa, vivimos sintiendo mucha carga o vivimos sintiendo que estamos estancados en nuestra vida porque todavía estamos resolviendo cosas de nuestra familia de origen que no nos permite tener todo nuestro enfoque para seguir hacia adelante y evolucionar. Como la misma vida lo dice y como yo siempre lo pongo mucho en metáforas, esto es el ciclo sin fin donde los padres le dan la vida a los hijos y los hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos. Pero cuando este ciclo que debería de ir para enfrente se voltea y nosotros como hijos nos empezamos a hacer cargo de cosas que no nos corresponden, nuestra vida se bloquea, ¿sí? Y quiero dejarles algo claro. Mucho de mi evolución profesional, porque yo empecé siendo constelador familiar, ha sido prepararme y prepararme y prepararme. Y ahorita que ya tengo muchas más preparaciones de psicología, de psicosomática, de trauma, me doy cuenta que las constelaciones son una buena herramienta, pero tampoco es lo que te va a resolver la vida. Cada persona es un mundo y cada mente es un mundo y cada persona como lleva sus relaciones es una identidad y es un mundo. Entonces, entre más la información pueda ser integral, más le ayuda a las personas a poder solucionar y poder evolucionar. Pero bueno, sin tantos rodeos, vamos a empezar con el tema de estas relaciones tóxicas con los padres. Vamos a empezar por lo primerito. Lo primerito es que todos como hijos sentimos que a los papás les debemos algo. Como nos dan lo más importante que es la vida, nosotros sentimos esta conexión con ellos tan grande y esta sensación de que les tenemos que devolver algo. A lo mejor felicidad, a lo mejor hacerlos sentir orgullosos de nosotros, a lo mejor nosotros tener mucho éxito para poder sentir que valió la pena todo lo que nos dieron y más cuando hay historias de mucho sacrificio, cuando a lo mejor no fuimos hijos deseados, cuando a lo mejor fuimos hijos enfermizos de chicos y de alguna manera sentimos que perjudicamos en vez de ayudar o de aportar. Y tenemos que entender esto claro. La responsabilidad de los padres es darnos la vida y para nosotros como hijos es tomarla y poder aprovecharla. Como les dije hace ratito, este es el nuevo paradigma, porque para la educación de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ya saben, había esta solterona que era la que quedaba a cuidar a los padres, o había el hijo que a lo mejor era el homosexual y como no estaba en matrimonio o no se iba de la casa, también se quedaba a cuidar a los papás. Esto ya se rompió. ¿Sí? Tenemos que entender que nuestra vida es nuestra y es nuestro derecho a hacer lo que queramos con ella. Y ojo, aquí es importante decir esto. Si tú quieres vivir tu vida, ¿sí? Haciendo felices a tus papás y viviendo para ellos, también es válido, pero lo tienes que hacer desde la conciencia, entendiendo qué lugar estás tomando, porque la mayoría de las veces no sabemos cuál es nuestro lugar en la vida porque no lo hemos reconocido y empezamos a perdernos en estos roles como papá, mamá, hijo, abuelo, hermano, que son cosas que al momento de nacer en la familia automáticamente se nos da ese lugar, pero inconscientemente o emocionalmente sí podemos tomar roles que no nos pertenecen. Al momento de cuidar a nuestros papás, nos estamos convirtiendo en sus papás y dejamos de lado nuestro lugar de hijo para hacernos cargo de cosas que no nos corresponden. Y de verdad, yo aquí en mi experiencia, cómo he visto hijos que viven con esta sensación de culpa o de carga porque no pueden avanzar hacia sus sueños, no se dan la oportunidad de tener pareja, de hacer su familia, pues porque todavía están resolviendo cosas de la familia de origen. Pero dime tú aquí en los comentarios, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido hasta el día de hoy con la relación con tus papás? ¿Te has puesto a pensar que si las cosas que haces para ellos son sanas para ti, vives feliz o de alguna manera vives con alguna mamá o algún papá que todo el tiempo te está exigiendo cosas que a lo mejor no te corresponden, como amor, como protección, como dinero, ¿sí? Hay muchas cosas que también hay papás que nos lo exigen como si fuera nuestra responsabilidad y nos lo cobran. Yo, antes de todo lo que les voy a estar contando, tengo que dejarles claro que como hijos, nosotros no tenemos ninguna deuda con nuestros papás, pero siempre, siempre les voy a decir algo. Siempre es súper bueno estar agradecidos con lo que se nos dio. ¿Ok? No quiero que se vayan a pensar que el más
desgraciado del mundo yo diciendo de que olvídense de ellos, no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo que simplemente tienes que ser agradecido con todo lo que te dieron y aprovecharlo. Ya con eso tú estás haciendo algo muy grande en tu vida. Ya si te quieres poner al servicio de la vida a través de tu trabajo o teniendo hijos, eso está perfecto. Pero bueno, fíjense, como me adelanté un poquito antes de grabar el episodio, hice unas preguntas en mis redes para ver qué sentía la gente con este tema. Entonces, me hacen una pregunta. Un usuario me dice, ¿por qué me siento responsable de mis papás yo ya siendo adulto? Sí. Aquí lo principal que tenemos que entender es que muchas veces tenemos papás o mamás que no pudieron desarrollarse emocionalmente como adultos y a lo mejor viven en la queja, a lo mejor viven con mucha frustración o son personas dependientes de alguien más. Pongamos el ejemplo de a lo mejor una mamá que siempre dependió del papá, de repente se queda viuda y yo soy el hijo varón o la hija mujer y como mi mamá siempre dependió de mi papá, no trabaja, no sabe qué hacer, pues de repente yo tengo esta carga de hacerme cargo de ella. Y les digo otra vez que no está mal, porque va a haber ocasiones pues que se requiere, pero no quiere decir que tu mamá se va a quedar todo el tiempo en esa misma dinámica. Todo es proceso, porque el individuo como tal, o las personas, o los humanos como tal, nunca somos estáticos. A lo mejor un día soy una persona dependiente, pero como puedo ser proceso, puedo desarrollar todas las habilidades para poderme volverme autónomo. Si te quiero seguir ayudando como hijo, claro que te puedo seguir ayudando como hijo, pero por agradecimiento, no porque si no lo hago yo no lo va a hacer nadie o si no me van a empezar a chantajear de que soy un egoísta, que el todo lo que me dieron y así me pagas malagradecido, que llega a suceder porque también tenemos que tener muy claro esto. La mayoría de nuestros papás emocionalmente no saben gestionar sus emociones. Es más fácil quedarse como en los roles de víctima o empezar con las deudas emocionales de te di y ahora no me agradeces y no puedes hacer nada por mí, que y caemos en esas dinámicas que realmente son demasiado tóxicas porque nos hacen vivir todo el tiempo con culpa y con una sensación de carga impresionante. Lo que queremos es ser felices y el primer paso para poder entendernos es tomar conciencia. Cuando yo empiezo a entender estas dinámicas, puedo empezar a moverme, a tomar decisiones, a tomar elecciones. Entonces, segunda pregunta, ¿es normal sentir culpa cuando pongo límites? Te voy a decir que no es normal, ¿sí? Y ya di la respuesta. No es normal que si algo no te gusta, no puedas decir que no, ¿sí? Porque ya estamos hablando de que te están obligando a hacer cosas o tú mismo te estás obligando por cuidar tu imagen, por complacer, por no perder el amor, por dejar de ser la hija buena, ¿sí? Lo normal es que tú le puedas decir a la gente, oye, así no me gusta que me traten, ¿sí? Y no desde la imposición, porque si no ya es una forma violenta. Más bien, tu responsabilidad como persona es educar a los otros de cómo te gustaría que te traten a ti, ¿sí? Porque no vamos a ser tajantes, porque va a haber muchas cosas que no nos gusten de los demás, pero los demás no lo van a dejar de hacer. Lo importante aquí es que tú le puedas decir a la persona, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres de esta manera, ¿sí? Lo puedes hacer con quien quieras de esa manera, pero a mí, por favor, no me hables así. ¿Sí? Entonces, no te estoy educando a ti de cómo tienes que ser, sino simplemente te estoy educando a ti de a mí cómo me gusta sentirme, cómo me gustaría que me trataras. Eso cambia toda la relación. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando el vínculo, estoy cuidando la relación, no le estoy diciendo al otro qué hacer o no le permito al otro ciertas cosas. Y obviamente esto es en un mundo ideal, ¿verdad? Porque muchas veces sí podemos tratar de educar a los demás y eso no significa que las actitudes de los demás vayan a cambiar. Pero como primer paso, el que tú digas, esto no me gusta, por favor, hazlo de una manera diferente conmigo, sería lo más sano. Si no puedes decir que no, tendríamos que ver aquí o reflexionar un poquito si realmente estás complaciendo a los demás, estás cuidando tu identidad o estás copiando una dinámica de tu casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor también tienes una mamá que no sabe decir que no o algún papá que es muy complaciente y que tampoco sabe decir que no, o sea, que tampoco han aprendido a poner límites, porque alguien tiene que meter esta información.
Si hay un orden, siempre va a haber un orden. O sea, el orden quiere decir que si los de arriba, que son los papás, saben gestionar las emociones, hay orden en ese sentido, los de abajo también lo van a hacer. Pero lo más probable es que si tú no sabes algo, es porque tampoco tus papás lo sepan, ¿sí? Entonces, ¿quién pone el orden? ¿Quién lo sabe? Si tú aprendes a gestionar tus emociones, ni modo, tú te va a tocar poner ese orden emocional en tu sistema, con tu pareja, con tus hijos, en general. El orden lo pone quien lo sabe, aunque en la teoría lo deberían de poner pues los grandes. Otra pregunta, ¿por qué hablar con mi mamá me deja drenado? Ay, nuestras mamás. La mamá es la herida más complicada en la terapia. Una herida materna es compleja porque es nuestro primer vínculo en la vida y nos cuesta mucho el poder hacer un desapego de ella. Fuimos uno con ella en algún momento y el poder separarnos a veces nos cuesta mucho. Pero también es algo real que pues hay muchas mamás que en sus frustraciones emocionales utilizan a los hijos para descargar sus enojos, sus impotencias, sus frustraciones, sus tristezas. Yo les diría algo así como nos agarran como basureros emocionales. Y vamos a ser sinceros en esta parte. Mi mamá mínimo me debe de llevar 20 años más de experiencia y es bien difícil que tú como mamá te desahogues emocionalmente con tu hijo. Si tú no sabes resolver un problema emocional, tu hijo menos, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues lo hacen porque se sienten solas, porque no se sienten apoyadas, porque sus relaciones o sus vínculos con sus papás o con su pareja están deteriorados o están bloqueados, pero a nosotros los hijos, cuando escuchamos los problemas de nuestros padres, los agarramos como nuestros. Entonces, cada vez que hay una descarga emocional hacia nosotros, no podemos hacer muchas cosas. No es siempre, pero no podemos hacer muchas cosas. ¿Y qué sucede? Pues nos quedamos sin energía, nos quedamos drenados, nos quedamos enojados, porque también que una persona descargue su enojo con nosotros, ¿sí? Es algo muy difícil, porque el clásico conflicto de terapia, la mamá que se queja del papá con el hijo, ¿sí? ¿Y el hijo qué hace? No puedo hacer nada. Si fuera otra persona, pues voy y le hago algo, te defiendo, ¿sí? Hago algo para poder solucionarlo, pero te quejas de mi papá, pero también es mi papá y yo no puedo interceder y nos quedamos como pasmados, como bloqueados y simplemente nos agarran de basureros emocionales. Voy a decirles algo que puede ser muy controversial, pero los padres no le deberían de contar sus problemas a los hijos, ¿sí? Porque los hijos nos distraemos de nuestra vida. Obviamente va a haber edades, obviamente va a haber edades donde sí se puede, cuando ya somos hijos adultos, ¿sí? Y también cuando vivimos en comunidad, cuando vivimos todos en un solo lugar, porque los problemas de uno le van a afectar a los demás. Entonces, ahí sí es conveniente. Siguiente pregunta. ¿Por qué siempre termino cuidando a mis parejas? Clásica. Cuando tú rescatas a tus parejas, las salvas, las educas, las cuidas, es porque a uno de tus papás aprendiste a hacer lo mismo. A lo mejor tuviste un papá infantilizado, que tú tuviste que ser su papá o su mamá. A lo mejor tuviste un papá enfermo o una mamá enferma. A lo mejor tuviste a un papá o una mamá con una discapacidad y de alguna manera, en vez de tú ser el hijo, te pusiste como su papá. Entonces nosotros como hijos, pues conocemos el amor a través de nuestros vínculos principales que son nuestros padres. Y si así nos aprendimos a relacionar, te ayudo mamá, me siento visto y me siento importante para ti, inconscientemente, ¿qué es lo que hago con la pareja? Eso es lo que voy, ¿sí? A duplicar. Lo modelo y lo mimetizo y es mi manera de relacionarme. Entonces, ojo aquí, la idea para poder resolver tus problemas de pareja en un 95% de las veces es resolver tus problemáticas con tus padres. Y quizá la palabra resolver a veces ni siquiera se requiere, sino es más bien tomar conciencia de cómo me relaciono con mis papás,
porque si yo los cuido a ellos, voy a terminar cuidando a mis parejas, y si yo les exijo a ellos muchas cosas que yo sienta que me deban emocionalmente, me la voy a pasar con mis parejas exigiéndoles y exigiéndoles y exigiéndoles. En simples palabras, yo conozco la relación de amor con mis padres y ese mismo tipo de vínculo lo copio con la pareja. No es una ley porque también puede haber factores como los abuelos, como los hermanos en el crecimiento, pero pues la mayoría de las veces y todos los libros de teoría siempre te van a decir que la relación principal es con los papás. Nadie puede pasar de ahí. Otra pregunta. ¿Por qué me cuesta tanto independizarme? ¿Por qué? Porque aquí, y esto tiene que quedarte muy claro, para que tú puedas ser independiente y feliz en tu vida, necesitas dos cosas. La primera, no depender económicamente, o sea, tú saberte sustentar tú solo. Y la segunda, tú ser independiente emocionalmente, no caer en las dinámicas de tu familia. Es imposible esto de estar blindado emocionalmente si no eres consciente de cómo se manejan las cosas en tu familia. Porque a veces, por ejemplo, hay familias donde hay mucha manipulación, pero uno no se da cuenta, porque como creces ahí, es como el pez, no se da cuenta que está en el agua y se pregunta si existe el agua, pero como tú estás tan normalizado de eso, tienes que ver o necesitas a un tercero que te haga ver lo que tú no alcanzas a ver, ¿sí? Entonces, fácil y sencillo. Tienes que conocer tus dinámicas familiares para saber cómo estás jugando esas dinámicas en tu familia y las que te estás llevando a otros lugares, a otras relaciones, y también resolver tu parte económica. Si tú tienes tu economía y tu independencia emocional, de verdad que nadie te va a decir qué hacer, no vas a estar cargando a las personas, no te vas a dejar manipular. Son dos cosas muy pequeñitas que te van a convertir en adulto. Ahora vamos a pasar con estos arquetipos de los tipos de hijos. Quiero empezar a darles visibilidad de que, pues de alguna manera existen dos tipos de hijos. Los hijos niños, que son estos hijos que tienen un amor ciego hacia los padres, y los hijos adultos, que saben que son independientes o que tienen que ser independientes, sostenerse solos, y que también son conscientes de que sus papás también deben de ser independientes y sostenerse solos por ellos mismos. Obviamente aquí voy a abrir un paréntesis porque no estoy hablando, por ejemplo, de personas de la tercera edad, no estoy hablando de personas enfermas, estoy hablando de personas que tienen manos, que tienen pies, que pueden trabajar, que se pueden mover, o sea, que no hay realmente una necesidad física de depender de alguien más, ¿sí? Inclusive cuando no se tienen herramientas, ya les dije, hay proceso. Que hoy me esté dando cuenta que a lo mejor no me toca cuidar a mis papás, no quiere decir que no pueda hacer un plan, digamos, de un año y hablar con mi mamá o con mi papá y decirle, te tienes que poner las pilas, estudiar algo o conseguir un trabajo porque yo no puedo dar mi vida totalmente por estar aquí contigo. Entonces, adentro de estos roles, el principal es el hijo parental. Este hijo que en vez de ser hijo y ser el cuidado y el ser el sostenido y ser el apoyado, pues se vuelve como en el papá o en la mamá de su mamá. No pasa nada si eres hombre, si eres mujer. Si te dan una responsabilidad que no te toca, ¿sí? No vas a estar en tu lugar en la vida, ¿sí? Y eso te va a causar demasiados problemas porque te vas a creer como la autoridad. Cualquier hijo que quiera cambiar a sus papás, y esto es algo más profundo de lo que parece, porque inclusive cambiar puede ser, quisiera que mi mamá fuera amorosa o quisiera que mi papá me reconociera, pero también podría ser, quisiera que mi mamá fuera feliz, quisiera que mi papá no estuviera triste, ¿sí? Quisiera que no se hubieran sacrificado tanto por nosotros. Entonces, el hijo adulto siempre tiene que tener consciente que no puede y no debe querer cambiar a sus papás. Todo lo que sus papás hayan hecho por él o en su vida son decisiones de los padres, son decisiones de adultos. Igualmente para ti, si tú ahorita eres un adulto, ¿sí? Que ya tomas tus decisiones, son tu responsabilidad y tú te tienes que hacer cargo de tu vida. Si empezamos a romper como esta jerarquía y tomar eh,
Tomar cuestiones que no nos corresponden con nuestros papás, educarlos, cargarlos, cuidarlos, resolverlos, regañarlos, cosas que hace un papá o una mamá. Pónganse a pensar, porque luego también muchas de estas cosas las hacemos con la pareja, pero todas estas cosas que solamente deberíamos de hacer con los hijos o a lo mejor con los empleados, porque los empleados sí los podemos educar, los podemos reprender, los podemos, sí podemos porque tenemos esa capacidad como los grandes. ¿Me explico? Si no estamos en nuestro lugar, es bien difícil que vayamos a progresar en otras relaciones, porque el hijo parental, el que hace de papá o de mamá, ¿sí? Va a buscar en su pareja a un niñote o a una niñota, que también la va a cuidar, la va a educar, lo va a querer cambiar, lo va a querer mejorar. Y de verdad, como llegan personas aquí diciéndome, es que yo lo hago por amor, yo lo quiero ayudar, pero realmente lo quieres cambiar, no lo aceptas como es. Entonces, debe de haber una aceptación a los papás que te tocaron. Yo creo que eso es una base principal. Cuesta mucho tiempo porque hay muchas expectativas, así como hijos nosotros tenemos muchas expectativas de nuestros papás, también nuestros padres tienen muchas expectativas de nosotros. Entonces, el quitar todas estas expectativas es volverte adulto, entender que las personas son humanas, ¿sí? No van a ser perfectas y nos dan lo que tienen para darnos, ¿sí? Entender que a lo mejor si mis abuelos no le pudieron dar algo a mis papás, ellos, mis padres, no me lo van a poder dar a mí. Entonces, yo tengo que salir al mundo a aprender a dármelo yo, porque en mi sistema familiar, en mi familia, no existe, ¿sí? Una vez que yo tomo responsabilidad de mi vida, tomo mi poder personal hacia mí y ahí yo puedo enfocarme en otras cosas. Obviamente todo esto necesita de mucha creatividad para poder que funcione, porque todo esto es multifactorial, porque a veces sí hay necesidades, a veces la economía no da, a veces a lo mejor tengo un papá soltero, una mamá soltera, a lo mejor se quedó viudo y los movimientos tienen que ser procesos, no pueden ser de un día para otro. Aunque también pueden ser, pero en la mayoría de las ocasiones tenemos que ser inteligentes para no meternos en más problemas y tomar buenas decisiones. Y eso nos cuesta mucho cuando no sabemos gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones desde el impulso, no las tomamos desde la razón, ¿sí? Desde el planificar. Segundo rol, que es el hijo terapeuta. Hola, aquí podría entrar un poquito mi historia de vida. El hijo terapeuta, hace ratito les di un poquito de estos, de esta personalidad. Creo que me toca un poco a mí este tema porque yo creo o yo me sentí por mucho tiempo un hijo terapeuta. Y yo creo que eso lo aprendí en la casa, por eso me dediqué a hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, son estos hijos que les gusta resolver los problemas a los padres, pero siendo como un apoyo emocional. Los escuchan desde pequeños, ¿sí? Los contienen, todo va a estar bien, yo te resuelvo, deberías de hacer esto, ponle un límite a mi hermana, que no te hable así mi papá, yo te cuido, y lo hacemos con mucho amor, ¿sí? Pero empezamos a tomar este rol que realmente es como nos volvemos este contenedor emocional de los demás. Yo le digo como bote de basura. Y repetimos esto en nuestras relaciones de pareja y con las amistades. Este hijo terapeuta es el clásico hijo que en sus relaciones de igualdad, o sea, los amigos y la pareja, siente que da mucho y que le regresan poco, porque siempre está para los demás, pero como él es el que resuelve, él es el fuerte, siempre siente que los demás no están para él y vive con mucho dolor por dentro porque aprendió a apoyar, pero no a ser apoyado, ¿sí? Entonces, es de los roles como más confusos y de los roles como más nocivos. Hay un cansancio emocional aquí bastante grande, son desbordados emocionalmente porque estoy todo el tiempo conteniendo a los demás, pero yo tengo que ser el fuerte, yo no me puedo doblar, yo no puedo decir que también soy humano y que necesito a los demás, les cuesta muchísimo. Y luego el otro rol, que es el hijo razón de vivir. Eh, Peculiarmente, nosotros no sabemos dividir lo que son padres y pareja, ¿sí? Yo puedo tener a mis papás, pero también al mismo tiempo ellos tienen una relación de pareja. Hace ratito uno de los usuarios preguntaba esto de por qué no me puedo salir de mi casa. Y yo he notado mucho en la terapia que
Hay papás que como papás funcionan excelente. Hacen súper buen equipo, cuidan a los hijos, los ayudan a crecer, los proveen, los desarrollan, están para ellos, pero como pareja no hay afecto, hay puras quejas, hay poco contacto físico entre ellos, o sea, como pareja realmente no están vinculados, están vinculados como padres, ¿sí? Y a lo mejor pueden ser historias donde a lo mejor se embarazaron por mí, los obligaron a casarse, historias que no parten del amor, que son bastantes, porque acuérdense que el matrimonio no viene del amor, sino de juntar el patrimonio y aparte de cuestiones religiosas donde pues si alguien se quedaba embarazado, pues los casaban a fuerza, ¿verdad? Pero muchas veces estos hijos razones de vivir, pues somos estos hijos que nos tuvieron porque mamá estaba triste o se sentía sola, ¿sí? Hay un miedo muy grande a independizarse porque los mismos padres a veces no te dejan salirte de la dinámica, porque el que tú te vayas de tu casa los haría enfrentarse a ellos a resolver sus problemas de pareja. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de papás que casan al último hijo y a los meses se divorcian? Porque como padres hicimos un buen trabajo, hicimos un buen equipo, pero como pareja siempre vivimos insatisfechos, ¿sí? Entonces, ojo aquí, muchas veces nosotros inconscientemente nos quedamos adentro de la casa familiar, ¿sí? Porque si nos movemos, ellos tendrían que confrontar sus elecciones de pareja, ¿sí? Y a ellos les sirve. Y se los digo con mucha conciencia, la mayoría de las veces ni ellos se dan cuenta de esas cosas, ¿sí? Y otra cosa, también hay papás, sobre todo mamás, pero no vamos a excluir a los papás. También hay mamás que su propósito de vida siempre ha sido ser mamá. Entonces, el que se le vayan sus hijos las confronta a que nunca tuvieron un proyecto de ellas como mujer, un trabajo, un hobby, una vida. En general vivieron para los hijos. Entonces, muchas veces no nos podemos ir de ahí o nuestras mamás no nos pueden soltar, necesitan seguir sintiendo que nos necesitan. Sí, necesitan seguir sintiendo que nosotros todavía las necesitamos para que ellas se puedan sentir útiles o con un propósito. Aquí lo ideal sería que como hijo, si tú te das cuenta de esto, o a lo mejor también estás un poco harto porque mamá todavía se sigue metiendo en tus decisiones o sigue comentando de tu vida cuando ya estás bien peludo porque tienes 30 años, 40 años, sí sería bueno aquí decirle, oye mamá, tú ya acabaste conmigo, ¿sí? Ahora te toca a ti vivir tu vida y disfrutar lo tuyo. Yo me encargo de mí, ¿sí? Para las mamás esto es algo fuerte, también para los papás, no los excluyo, pero para la madre que crea un hipervínculo con sus hijos cuando no tiene propósito es demasiado confrontante. Entonces, así también como nosotros necesitamos tiempo para hacer estos procesos de cambio de roles, de evolución, también el otro, la otra, también necesita tiempo. Entonces, como te dije hace ratito, siempre hay que utilizar la creatividad para crear planes para que estos movimientos no generen trauma, ¿sí? Que no hayan quiebres familiares. Aquí sí me gustaría empezar a contar un poquito de mí, aunque ya he contado muchísimo, ¿verdad? Yo creo que ahorita que estoy grabando el episodio del primer añito de los reales. Estoy bien emocionado porque, como les dije hace ratito, yo quiero empezar a conectar más con ustedes y que me conozcan desde la experiencia, porque yo digo algo mucho yo no terminé siendo terapeuta porque lo decidí. Realmente la vida me llevó a esto porque pues tuve una infancia, vamos a decir que complicada, no quiero decir que difícil porque ya viendo tantas historias de muchas personas, de muchos clientes, no invalido mi historia, pero tampoco digo, tampoco fue tan malo lo que viví. Pero pues yo como niño, pues realmente podría decir que no tuve una infancia muy bonita. Tuve momentos muy buenos, sí, no me faltó nada materialmente, pero emocionalmente sí hubo un desorden muy grande en mi casa. Entonces, mi principal límite para poder aventarme a empezar a mostrarme ante ustedes, a empezar a hablar de mi vida, a empezar a hablar de mi historia, pues era ese. ¿Cómo voy a hablar de mi historia si van incluidos los de mi familia? ¿Sí? Y
siempre me detenía porque pensaba, ¿y si se enoja? ¿Y si me dice? Y puros peros, hasta que un día comprendí, oye, es mi historia y yo puedo contar mi historia. Obviamente cada uno de los integrantes de mi familia va a contar la suya y también va a ser su verdad, pero estas son las cosas que yo sentí. Cuando yo voy creciendo, yo me doy cuenta que yo crecí muy enojado porque pues me dieron un lugar en mi familia que a un niño de 11 años no le corresponde. Y no lo digo desde la culpa, o sea, no pretendo eh, hacer sentir culpables a los que son parte de la historia. Más bien lo que digo es, qué bueno que me di cuenta que eso era como mi carga, porque si no, yo creo que lo hubiera seguido repitiendo y repitiendo y repitiendo durante toda mi vida. Y es bien triste porque conozco gente que llega a sus 70, a sus 80 años todavía bloqueados con estas historias de dolor, que lo vuelvo a repetir, no las invalido. Simplemente a veces hay tanto dolor en las personas que no pueden ver estas cosas, ver sus historias, autoconocerse, reflexionar y cambiar sus conductas. Pero pues yo tuve, bueno, no es cierto, no tuve opción porque realmente tenía mucho dolor adentro de mí, me sentía todo el tiempo enojado y vivía con síntomas y enfermedades todo el tiempo que de verdad a mí me pesaba mucho la vida. Entonces yo un día comprendí que tenía que hacerme cargo de mí porque nadie más se iba a hacer cargo de mí hablando emocionalmente, y decidí emprender mi camino hacia buscar pues esta libertad, ¿sí? O esta tranquilidad, porque poco hablo de felicidad, hablo de tranquilidad, de sentirme tranquilo con mi vida emocionalmente y relacionalmente. Entonces, por mucho tiempo me dediqué a estudiar, me dediqué a buscar y tomaba cursos y diplomados y maestrías buscando algo que me diera paz, hasta que un día algo me iluminó. Yo creo que se lo pedí a Diosito o algo pasó, pero la vida me llevó y entendí muchas cosas a nivel sistémico porque entendí que no estaba tomando mi lugar en la vida. O sea, yo crecí enojado porque me dieron responsabilidades que no le correspondían a un niño de 11 años, que quería jugar Nintendo, que quería ver tele, pues yo creo que como todos los niños. Y en cambio pues viví mucha soledad, viví mucha impotencia, viví mucho sobrepeso. Entonces realmente fue algo complicado que no lo cambio porque me armó, me dio mucha templanza, me dio mucha sabiduría, y sobre todo ahorita de grande me da mucha plenitud porque les puedo compartir a todos ustedes que sí se pueden hacer estos cambios en la vida. Si tú te comprometes contigo y quieres dejar de sufrir, claro que se puede hacer. Ya vemos muchas personas como yo que los podemos acompañar en esto. Entonces, adentro de todo esto, un día, pues yo tuve que entender, ¿sí? Que yo no era responsable de la felicidad de nadie, ¿sí? Aunque me dieron esa responsabilidad, y yo creo que de alguna manera mi papá no lo hizo, o más bien lo hizo no pensando que iba a tener esa repercusión, pero pues yo me sentía responsable de todo mundo, aunque no pareciera, porque siempre he sido rebeldón, o sea, siempre he sentido que no me dejo y que sé poner límites, ¿verdad? Pero pues de alguna manera siempre fue mi carga. Entonces, aquí sí me liberé un día al entender que, pues, claro, eso me hizo desarrollar habilidades, me hice muy independiente, aprendí a liderar desde muy chico porque sabía que nadie más lo iba a hacer, y me dio muchas habilidades para emprender, para empezar a hacer negocios, empezar a moverme con muchas dudas, con mucha inseguridad, porque es algo que les voy a decir muchísimo, ¿verdad? Somos proceso, y aunque ustedes me vean sentado aquí y a lo mejor muy consciente, o a lo mejor les caigo gordo porque soy el sabelotodo, quién sabe, eso ya es de ustedes, ¿verdad? Pero el que yo pueda poner todo esto al servicio de los demás, a mí me llena mucho. El poder sentir que también no soy responsable de nadie, sí hay cosas que son mi responsabilidad, pero a lo que me refiero a no soy responsable de la felicidad de nadie más. Para mí eso me dio muchísima paz. Pero ojo, cuando entendí eso, también entendí que nadie más era responsable de mi felicidad, ¿sí? Y para mí eso fue, o sea, me quebró la cabeza porque también dejé de esperar que alguien me hiciera feliz, ¿sí? Y ahí conocí a Daniel, a Adán. O sea, ahí fue cuando me conocí y dije, ok, nadie va a ver por mí emocionalmente, porque hasta las personas que me querían o las personas que realmente te estiman o te tienen afecto,
pues ven la vida muy diferente que tú y te pueden querer, pero nunca van a ver realmente lo que tú quieres, porque cada uno ve la felicidad o la tranquilidad desde su perspectiva. Entonces, el tomar responsabilidad de lo tuyo y dejar de esperar de los demás, créanme, te da un poder personal muy grande. Al principio es difícil porque tienes que afrontarte a la soledad, que es una soledad ficticia, porque la soledad es algo delicioso. Quien sufre de soledad realmente no le duele la soledad. Lo que no puede es convivir con él mismo, ¿sí? Las personas que no están conectadas con ellas mismas se van a sentir solas todo el tiempo, aunque estén rodeadas de muchas personas. Cuando tú te aceptas, cuando tú te conoces, cambia todo, porque la soledad solamente es estar contigo. Y si tú aprendes a estar contigo, de verdad, las personas van a querer estar contigo, tú vas a querer estar solo o con las personas, hasta te haces un poquito celoso de las relaciones que tienes, porque como te gusta tanto estar contigo, proteges tu tiempo, proteges tu espacio. No como un aislamiento, no de, ay, voy a evitar todo, no desde ahí, sino desde realmente es, a veces qué rico es el silencio, a veces qué rico es poder estar no haciendo nada y simplemente existiendo, cosa que nos cuesta muchísimo. Y para ir terminando, cuando tú te das cuenta, en lugar de hijo, tienes que entender, fácil, sencillo y directo. Hay 5 cosas que son las 5 cosas tóxicas que te van a mantener con una relación súper difícil con tus padres. Tienes que entender que no eres sus papás, no eres sus hermanos, no soy su pareja, no soy su terapeuta y tampoco no somos amigos. Sé que suena muy duro, pero hay que entenderlo. Tú solamente tienes un rol en su vida que es ser hijo, ¿sí? No los tienes que cuidar, ¿sí? No eres igual que ellos. Tercero, no eres su terapeuta, no tienes que resolverle las emociones. Cuarto, no eres su pareja. Si tu papá no está haciendo su rol de pareja porque se divorciaron, porque anda de infiel, porque a lo mejor tiene alcoholismo, no quiere decir que es tu responsabilidad tomar su lugar y hacerte cargo de tu mamá, ¿sí? Y por último, no eres su amigo. No podemos estar escuchando cosas que no nos corresponden a nosotros, como problemas de ellos en su sexualidad o sus quejas con sus amigas, con sus hermanos. Son sus problemas. Nosotros como hijos, nuestro deber es vivir nuestra vida, aprovechar lo que nos dieron y agradecer. Y créanme algo que yo he visto muchísimo en terapia. Cuando un hijo aprovecha su vida y realmente siente que la está viviendo, los papás siempre van a estar felices. Siempre. Va a haber algo en ellos que aunque hayan cometido errores, van a decir algo debí haber hecho bien, que mi hijo o mi hija es independiente y está aprovechando lo que le di, ¿sí? Obviamente los papás que no pueden decir eso es porque se quedaron atorados con sus papás, pero no es tu responsabilidad el querer hacerlos feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú se lo puedes dar, pero esos vacíos que ellos tienen vienen de sus papás, no vienen de ti. Entonces, aunque tú se los des, ellos van a seguir sintiendo esas cosas. Por eso es interminable, es interminable. Ahorita simplemente como un hijo adulto tienes que entender, tú eres responsable de tu vida y todos los adultos también lo son. Entonces, tú enfócate a vivir tu vida, aprovéchala, disfrútala y eso te va a llevar a sentirte pleno y a sentirte tranquilo. Obviamente, como siempre les digo, todo esto es una gama grande de colores porque ninguna historia es la misma y sé que hay muchas cosas que a lo mejor pudieron haber quedado ahí preguntitas en ustedes. Me gustaría verlas en los comentarios. Adelante, para eso es toda esta información. Y si llegaste a este punto del episodio es porque te gustó la información que tiene. Entonces, pícale a la campanita, dale a compartir, mándaselo a alguien que le pueda servir y recuerda, tengo cursos para ordenar tu vida, para ordenar tu economía y también para aprender a ser pareja, porque todos ahorita necesitamos aprender a construir relaciones
tener relaciones con el dinero y con el trabajo mucho más sanas, y también nuestra relación de pareja, que venimos saliendo de muchos paradigmas que ya no funcionan y ahorita estamos medio perdidos. Entonces, búscala ahí en mis páginas, me puedes encontrar como El Observador Sistémico en todas las plataformas o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Por el día de hoy ha sido todo. ¿Sí? Ahí andan diciéndome muchas cosas de que por qué un terapeuta está haciendo comedia y por qué me aviento chismes o chistes en mi contenido. Digan lo que quieran, ¿sí? Entiéndanlo. La vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos. Hasta luego.